¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca dulces de almendra, almond sweets o algo así. Pues esto es lo que voy a usar hoy. 150 gramos de almendra molida, 55 mililitros de agua, agua de azahar, 15 gramos de edulcorante en polvo y un huevo. Y con esto al lío. Esto va rápido. En un bol echo el agua que he calentado 30 segundos en el microondas. Añado el edulcorante en polvo y lo mezclo bien. Ahora un chorrito de agua de azahar y la almendra en polvo. Lo voy mezclando poco a poco. Y cuando ya tengo una masa compacta, tiro de manos. Hago una bola y después de tanto meneo la dejo reposar entre 10 y 15 minutos. Pasado el tiempo, divido la masa en dos. Hago 2 cilindros y voy partiendo unos trozos para darles forma. Aquí ya depende de la creatividad y tiempo que tenga cada uno. Yo hoy no me complico. Hago una bola y la estiro un poco. Con el otro cilindro corto unos trozos un poco más grandes y hago unas espirales para que parezca que me lo curro. Ahora a las bolitas les hago unos cortes y paso a separar la yema de la clara. Así. Bato la clara bien batida y un poco la yema. Y ahora a pintar. Cubro unos pocos con la clara y otros con la yema, para que queden más doraditos. Y así que cada uno elija el que más le guste. Ahora lo meto 3 minutos al horno y ¡listo! Mira qué pinta. Y así quedan por dentro. ¡Riquísimos! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es una receta muy fácil y que, al ser todo almendra, sacia bastante. Así que cuidado con los empachos. ¡Que aproveche! Y hasta la próxima. Oye, Javi, que vamos a tardar un poco más en llegar a tu casa. Resulta que mi prima se volvió loca ayer preparando dulces de almendra e hizo tantos que ahora está yendo de casa en casa repartiéndolos como si fueran chucherías en Halloween. Y claro, nos hemos puesto morados. Te llevamos unos cuantos que hay de sobra para todos. Por cierto, ¿qué tal fue el examen de hoy? ¿Te salió bien o la cagaste como yo? Yo la primera vez me quedé en blanco, pero a la segunda lo clavé. Bueno, ya me contarás cuando llegue. En una hora estamos allí. Hasta ahora.